Hola de nuevo a todos. Esta semana vamos a ver un equipo que yo ya tenía muchas ganas de probar porque habéis comentado mucho en los grupos de Telegram, en los grupos de Facebook, que era un equipo muy interesante por precio y por prestaciones. Y bueno, me ha costado, pero por fin tenemos aquí el Yoyo Genbox 3, un equipo tope de gama de Yoyo, la empresa que se encarga de hacer amplificadores, pedales, multiefectos, es el tope de gama y vamos a ver qué nos ofrece en este vídeo. Por supuesto, estos vídeos se hacen gracias a tu apoyo, gracias a ti que te has suscrito, y si no te has suscrito todavía, pues es muy sencillo, solo tienes que pulsar aquí y ya está, aquí o abajo en la descripción del vídeo, suscríbete porque ese sencillo gesto nos hace crecer y nos hace poder tener aquí cada día estos equipos que intentamos aprender y ver cómo funcionan y si nos van a servir. Suscríbete, gracias. El Yoyo Genbox 3 es el equipo tope de gama de los multiefectos de Yoyo. Es un equipo que a lo mejor os guarda similitud con algún otro equipo que hemos visto en el canal, pero que tiene soluciones distintas y únicas para los problemas con los que nos encontramos todos los días los guitarristas, sobre todo al tocar en directo. Es un equipo pequeño, pero no tan pequeño como los que hemos visto algunas veces en el canal. Tiene un tamaño intermedio entre los más grandes y los más pequeños de los que hemos visto por aquí. Es un equipo muy resistente, es totalmente metálico, lo cual da que pensar que está pensado sobre todo para usar no solo en casa, sino también en directo, sobre todo por razones que vamos a ver a continuación. El pedal de expresión es muy resistente, tiene un grosor que le da un aspecto sólido y resistente con estas zonas elevadas de aquí que hace que el pie agarre y no se resbale. Además está totalmente lleno de surcos para que además tampoco resbale el pie. Está, la verdad, cuidado el detalle hasta la mínima expresión. En el aspecto físico vamos a ver que tiene estos tres botones situados en esta franja inclinada que hace que el pie pulse de manera muy natural y sin esfuerzo sobre ellos. Son botones de buena calidad, tienen una luz que se ve muy bien cuando estamos en situaciones oscuras como en un concierto. Esta luz se ve muy bien y tiene una pantalla en color de creo que son 5 pulgadas que también se ve bien. No es una pantalla grande como en otros equipos, pero bueno, ya sabéis que para conservar el precio pues hay que hacer pequeños sacrificios. Este equipo está aproximadamente sobre los 300 euros en el mercado ahora mismo. Es un precio acorde a los que hay en otros equipos de otras marcas y que como siempre os va a hacer que tengáis un dolor de cabeza a la hora de decidir qué equipo es el más adecuado para vosotros. Todo lo que vayamos a editar en los presets lo vamos a hacer a través de esta rueda, que es un pulsador y una rueda al mismo tiempo, y estas ruedas de aquí, que son de tipo de las que hacen clic, clic cada vez que pulsamos y accionamos la rueda. Además lleva unos botones en la parte inferior para activar o desactivar cada una de los bloques del preset. A mí me gustan particularmente estos botones porque son como de goma blanda y es muy fácil pulsarlos, se ven muy bien, están muy bien iluminados. Cuando estás en un concierto, en una sala de concierto a oscuras, es muy fácil verlos y son muy cómodos de pulsar. La verdad que me gusta esa sensación de blando cuando pulsas el botón. En cuanto a conexiones, nos vamos a dar cuenta de que Yoyo ha pensado en este equipo para usarlo en directo, porque vamos a tener, aparte de la entrada de guitarra, una entrada para pedal de expresión adicional, vamos a tener salidas de tipo jack y salidas de tipo XLR para conectarnos directamente a una consola de mezclas, a una mesa de mezclas, sin necesidad de cajas de inyección ni adaptadores de ningún tipo. En eso se nota, junto a la robustez del equipo, que Yoyo ha pensado que este equipo también puede ser muy útil para usarlo en nuestros directos, en la sala de ensayo y en lugares donde necesitemos conectividad de todo tipo. Además lleva una entrada auxiliar por si queremos conectar pues un teléfono móvil, un reproductor de música y tocar sobre backing tracks. Hablando de presets, vamos a poder almacenar hasta 300 presets. Son 100 bancos, cada uno de ellos con 3 presets distintos, de manera que podamos asignar en cada banco a cada uno de estos 3 botones el preset que queramos.
En cuanto a emulaciones y efectos vamos a tener bastante donde elegir. Son unos 61 amplificadores distintos, 157 efectos, 27 IRs y además IRs le podemos cargar nosotros otros ficheros WAV con otros IRs adicionales. O sea que vamos a tener suficiente probablemente para la mayoría de los estilos que podamos estar tocando. Los IRs son IRs de 512 muestras, aunque en la web aparecía 1024, pero en el manual habla de 512 y yo personalmente creo que son 512 muestras las que reproduce en IRs. Un looper de 52 segundos y una batería electrónica que también actúa como metrónomo son el resto de efectos o posibilidades que tiene este yo-yo. En los efectos los podemos colocar en 9 bloques. Un preset tiene 9 bloques en los cuales podemos colocar los distintos efectos, amplificadores, pantallas. Estos bloques los podemos conmutar, podemos cambiarlos de sitio, pero lo que no podemos es poner en cada bloque el efecto que quisiéramos, sino que, como veréis, hay un bloque para el compresor o algún tipo de efecto, otro para la distorsión, para el amplificador, la pantalla, reductor de ruido, bloque de ecualización, efectos de modulación, delay, reverb. No podremos poner un efecto de modulación en un bloque destinado a la distorsión. Cada bloque tiene su propio conjunto de efectos, aunque digo que esos efectos se pueden en el preset cambiar de orden como queramos. Por supuesto, como es normal en este tipo de equipos, actúa también como interfaz de audio. Podemos conectar nuestra guitarra y grabar nuestra señal en el ordenador con el Yo-Yo Jambox 3. Podemos grabar o bien la señal limpia de la guitarra, es decir, como una interfaz de audio normal y corriente, o podemos hacer que se grabe los efectos y el preset que hayamos elegido a través del USB. Todo eso es configurable en el menú del sistema. Para poder grabar, como en otros tantos equipos, necesitarás, si estás en Windows, utilizar un programa como el ASIO for All, que te dejo aquí para que aprendas cómo funciona. Es un programa que te permite utilizar todos estos equipos con la mínima latencia, el mínimo retardo en tu programa de grabación. Es muy interesante y si no lo estás haciendo, pues a lo mejor te interesa hacerlo si tienes algún tipo de equipos como estos que no traen drivers ASIO exclusivos para ellos. Vamos a empezar a echarle un vistazo a qué trae este equipo. Una cosa que trae y que otros equipos no, y que a mí me parece siempre una buena idea, es una caja de ritmos, una batería electrónica que también actúa como metrónomo. Cuando tenemos que estudiar temas en casa, pues siempre un metrónomo es muy importante. Pues si en lugar de tener que conectar uno externo en el móvil, tenemos ya uno aquí, perfecto. Y si además en lugar de hacer el clac, clac, clac típico de un metrónomo, pues es una batería electrónica, pues muchísimo mejor. Es tan simple como pulsar. Y aquí tenemos el ritmo, o bien, si pulsamos la rueda, cambiamos a metrónomo. Así habéis visto cómo se configura todo en el Yo-Yo Jambox. Es tan sencillo como utilizar esta rueda y pulsar cuando queramos elegir algo en pantalla y girar para cambiar los valores sobre lo que hemos elegido. Todo en general lo vamos a hacer de esa manera tan sencilla. Cuando haya más parámetros que ajustar, entonces entran en función estos pulsadores de aquí, estos botones que nos van a permitir ajustar el resto de parámetros también de una manera muy sencilla. Vamos a echarle un vistazo a un preset típico. Para ello nos vamos a la pantalla de Play, la pantalla donde está nuestra cadena de efectos, y vemos que la señal entra por la parte de arriba y sale por la parte de abajo. Es una disposición muy normal en este tipo de multiefectos. Si queremos, este es el orden por defecto. Si queremos cambiar el orden de los efectos, pues solo tenemos que pulsar sobre cualquiera de ellos. Por ejemplo, el efecto de modulación lo quiero llevar antes del de ecualización, pues me sitúo debajo del efecto de modulación, pulso y lo coloco
antes del efecto de ecualización y vuelvo a pulsar. Es decir, el orden de los efectos ya os he dicho que lo podéis cambiar como queráis. ¿Cosas muy útiles para el directo? Pues bueno, el botón de volumen, que es muy accesible, es fácil tenerlo. También me gusta mucho que el pulsador del encendido y el apagado esté protegido, porque a mí eso me da mayor seguridad de que no en un movimiento que golpee contra algo se apague la unidad en mitad de un concierto. Y también me gusta que tenga esta configuración de ecualización global, en la cual podemos ajustar con los pulsadores. Ese 1 es para ajustar la frecuencia con el pulsador 1, el 2 es para ajustar la ganancia con el pulsador 2, y así cada uno de estos cortes de frecuencia. La ecualización global es muy útil cuando tenemos nuestros presets que los hemos configurado en nuestra habitación, en nuestro local de ensayo, y vamos a tocar a una sala. Esa sala puede tener problemas de excesivos graves o de excesivos agudos, y nos interesaría, cuando no tenemos una mesa de mezclas, un ingeniero de sonido que nos vaya a ajustar, un técnico de sonido que nos ajuste todo, pues nos interesa tener que hacerlo nosotros de manera rápida. Pues si tenemos un montón de presets es un rollo tener que modificar todos los presets. Lo que hacemos es, con la ecualización global, cambiamos esa ecualización para todos los presets y le subimos graves, le bajamos, le cortamos los agudos, hacemos lo que queramos, y eso afecta a todos los presets y dejamos todo nuestro sonido adecuado al lugar donde vayamos a tocar. Estamos en el banco 100. Los bancos vamos a poder movernos con esta rueda. Ahora estamos en el banco 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Cada banco tiene 3 presets porque podemos asignar cada uno de esos presets a cada uno de estos botones. Yo concretamente me he ido al banco 100 y me he hecho 3 presets, en el A, el B y el C. Esta es una de las partes que más me gusta del Jojo Jambox 3. Es la posibilidad de fácilmente cambiar de sonido con estos 3 botones. Porque a diferencia de otras pedaleras, los botones para subir y bajar de preset son estos 2 para subir y estos 2 para bajar. Fijaos, con estos 2 subimos de preset, con estos bajamos de preset, y se ve el preset en grande perfectamente para que podamos saber dónde estamos. ¿Qué ventaja nos va a dar esto? Pues que tenemos 3 botones libres para lo que nosotros queramos. Bueno, para lo que Jojo ha decidido, que es una idea genial. Es que ahora, con este botón, estamos en el preset A, con este estamos en el preset B y con este estamos en el preset C. Es decir, tenemos 3 botones para cambiar 3 presets totalmente. Y además, una vez que estamos dentro de un preset, tenemos un botón adicional. Estamos en el preset C. Si volvemos a pulsar, veremos que nos aparece una configuración para cada uno de los botones. Este es salir, este es controlar el tempo del delay y el tempo de los efectos de modulación, y este es el botón de control que va a activar otra serie de efectos. Es decir, tenemos 3 presets y dentro de cada preset una variante que vamos a activar con el botón de control. Os lo voy a explicar con 3 presets que me he preparado yo para que veáis en la práctica esto, qué bueno es y cómo nos va a ayudar. He preparado 3 presets. En el preset B tengo un sonido limpio. En el preset A tengo un sonido un poco con más crujiente. Y en el preset C tengo un sonido mucho más distorsionado. Bueno, pues el cambio de preset es, fijaos, podemos cambiar de preset sin cortes apreciables y lo podemos usar perfectamente en directo para estar tocando con un preset y pasar a otro sin que se note prácticamente nada. Esto está muy bien porque de esta manera tenemos una base de 3 sonidos totalmente distintos en nuestra pedalera, que además podemos con el pulsador activarle y desactivarle más efectos. Pero supongamos que no queremos en mitad del directo tener que estar
agachándonos para pulsar sobre los botones, que lo queremos hacer todo con la pedalera. Bien, pues para eso entra en funcionamiento el botón control. Vamos a suponer que estoy en el preset con un amplificador, un Marshall, un poco crujiente. Y ahora voy a pasar al pulsar el botón control. Para ello lo que hago es, una vez que estoy tocando sobre el preset A, pulso el botón y entramos en la zona donde podemos pulsar el control o pulsar el tap tempo para ajustar el tempo. Entonces estoy tocando. Y ahora pulso control y este control lo que va a hacer es activar otra serie de efectos. Es el efecto de modulación, efecto de ecualización. Así de sencillo, de esta manera tenemos un sonido base y una variación. ¿Qué es lo que he hecho? Pues sobre el preset que yo tengo, que es este, en el cual tengo un amplificador que es el British 800, un Marshall 800, que pulsamos AMP, activamos y desactivamos el bloque, y una vez que está activo, con este giro elegimos el amplificador. Con el CAP elegimos la pantalla, en este caso es una pantalla Marshall 1960 de 4×12 con 4×12. Aquí lo que podemos elegir es el tipo de pantalla y con el 1 podemos cambiar las válvulas del amplificador, con el 2 podemos cambiar el micrófono, con el 3 la distancia del micrófono hasta el centro y con el 4 la distancia del micrófono hasta el altavoz, y de esa manera podemos perfilar totalmente nuestro sonido. Y además tenemos un reverb, que en este caso es el Hall, que nos va a dar pues esa pequeña cola. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es agregar un efecto de modulación y un efecto de ecualización. El efecto de modulación es un phaser y el efecto de ecualización pues es este ecualizador de los varios que hay, en el cual pues he recortado un poco los agudos y he subido un poco los medios porque en esta guitarra me interesa tenerlo así. Bien, pues esto lo que vamos a hacer es con el pulsador control vamos a elegir qué cosas se van a activar con el botón de control. Y lo que vamos a decirle es que la ecualización se active el delay y se active la modulación. Y de esta manera, cuando nosotros entremos en el modo de tocar en directo, pulsando sobre el preset que tenemos elegido, el botón control, fijaos aquí, activa todos esos efectos y los desactiva. Esto es genial, insisto, porque tienes 3 presets y cada uno de ellos con una variación. Puedes tener una variación para activar, pues como he hecho yo aquí, un efecto, un eco para dar otro tipo de sonido. Puedes incluso dedicar el botón control a meter un ecualizador y un booster para en los solos resaltar un poco más. Puedes hacer lo que quieras y esto es una solución muy ingeniosa que con solo 3 botones le están sacando mucho partido. A cambio, lo que va a ocurrir es que para poder cambiar de preset tienes que utilizar una pulsación sobre estos 2 botones o sobre estos 2. Pero a cambio ganamos, me parece mucho más interesante el poder ganar esta funcionalidad de tener 3 presets que podemos cambiar a golpe de pie, y además si contamos el control pues estamos teniendo 6 posibilidades aquí en 3 botones.
Una cosa que me interesa mucho siempre de estos equipos es el rango dinámico, es la capacidad de reproducir el comportamiento de un amplificador normal, en el cual si tú tocas suave se oye de una manera y si tocas de una manera más agresivo se oye de otra. Pues en este caso se responde muy bien. Vamos a tocar sobre el preset que tenemos con el amplificador, el Marshall. Y ahora tocamos suave. Un poco más fuerte. Un poco más fuerte. Más fuerte. Más suave. Es una dinámica muy conseguida y que te permite jugar con la púa como un amplificador real. Perfecto. Seguramente cuando estés en casa no querrás estar, pues como yo, con una mesita aquí con el Yo-Yo Jambox puesto para poder configurarlo o tenerlo en la mesa, aunque ocupa poco, la verdad, podrías tenerlo perfectamente. Para eso tenemos el programa de configuración de Yo-Yo, que te va a permitir hacer cualquier cosa de las que puedas configurar en el multi-efectos, hacerlo directamente desde el ordenador. Y bueno, es muy cómodo de usar, es muy sencillo, te permitirá hacer backups, te permitirá hacer restores, te permitirá, muy importante, poder subir los IRs a los bloques que hay libres. Fijaos, vamos a ir al bloque de la pantalla y si nos movemos vemos que hay 26 y a partir de ahí tenemos estos 10 vacíos y son huecos donde podemos meter nuestros propios IRs y de los muchos que hay. ¿Dónde los podéis encontrar? Pues aquí, por ejemplo, aquí os dejo un enlace a un repositorio que voy gestionando y voy haciendo de IRs y que son todos gratuitos y que podéis descargar para alimentar, por ejemplo, al Yo-Yo Jambox. En resumen, un equipo que es muy resistente, está pensado para usarse tanto en casa como en directo, no es excesivamente pequeño, lo cual pues para muchas personas puede ser más cómodo de usar que no algo muy pequeño. Lleva entradas XLR y jack que son muy importantes si lo vas a estar usando en directo, o por ejemplo si vas a estar tocando con una mesa y al mismo tiempo con tu amplificador de verdad, puedes separar las entradas jack o las entradas XLR, las puedes separar, una para que tenga los efectos de pantalla y otra para que no los tenga, y de esa manera mandas a tu pantalla real de amplificador el sonido de toda la pedalera menos la emulación de pantalla. Tú eso lo oyes en directo o lo microfoneas o haces lo que quieras, y a mesa le envías directamente la emulación de pantalla y ahorras el tener que estar microfoneando tu equipo. Espero poder traer más equipos de Yo-Yo al canal, porque la verdad que este, para ser el primero, me ha sorprendido por la calidad de construcción que tiene, por esos detalles de construcción que hacen pensar que lo han hecho bien. Y bueno, y a ver si os puedo enseñar más cosas de Yo-Yo. Estad atentos al canal. Recordad, suscribíos, es muy sencillo, solo tenéis que pulsar abajo en el suscribirse o en la descripción del vídeo. También en la descripción tenéis enlaces sobre dónde podéis comprar y ver más información de estos equipos. Y como siempre, nos vemos aquí en el canal y nos vemos en el grupo de Facebook, que es este que os pongo aquí, y nos vemos.